templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre Mesmer y el magnetismo animal. Las milagrosas técnicas de Mesmer desafiaron a la medicina y la ciencia de su época. Para algunos fue un genio, siendo el descubridor de un nuevo modelo de sanación que revolucionó la Europa del siglo XVIII. Para otros muchos un curandero, un charlatán que se aprovechó de la credulidad de sus pacientes y manipuló sus esperanzas mediante la sugestión. Pero, ¿quién fue realmente Franz Anton Mesmer? Puede ser que a más de uno le suene el término mesmerismo y la relación de este con la hipnosis, la sugestión y muchas otras curas milagrosas. La realidad es que el término es mucho más famoso que el personaje que le dio nombre. Y es que este médico y científico Rosacruz alemán vivió el vaivén de la fama y la desgracia como pocos, antes de quedar totalmente sepultado por la historia. Franz Anton Mesmer nació en Isnan, Suabia, Alemania, el 23 de mayo de 1734. Tras su etapa escolar, estudió en las universidades de Dillinga e Ingolstadt, antes de licenciarse en medicina en la Universidad de Viena, ciudad en la que tomó la decisión de instalarse tras obtener su título y casarse con una viuda de familia acaudalada, lo que le daría una acomodada posición y la oportunidad de codearse con la aristocracia de la ciudad. Mesmer fue uno de los primeros valedores de un joven músico que se convertiría en una de las grandes estrellas del continente, estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Interesado por aquellas afecciones que parecían tener un origen más espiritual que físico y que no conseguían curarse con la medicina tradicional, Mesmer empezó a investigar y llevar a cabo experimentos con nuevos métodos. De dichos estudios dedujo que debía existir en el universo algún tipo de sustancia primera, presente en todos los elementos de la realidad, cuyos desequilibrios parecen estar relacionados con nuestras afecciones, como las cefaleas, jaquecas, crisis nerviosas, depresiones, ansiedad, psicosis, neurastenías, etc. Estas enfermedades que hoy englobamos dentro de la psiquiatría y la psicología, son las que más despiertan la curiosidad de Mesmer. Así se propone conseguir curar lo que nadie había sido capaz, estamos hablando de la propia alma. La tesis de Mesmer es que el flujo vital recorre los cuerpos de los seres vivos a través de una red de canales, y por lo tanto los problemas nerviosos y de salud asociados se producen por un bloqueo en los mismos. Mesmer comienza sus sanaciones usando imanes y otros dispositivos para reconducir este flujo y restaurar el equilibrio en sus pacientes, y se queda estupefacto al ver que muchos ven mitigadas sus dolencias y un buen número son completamente curados. Propios y extraños quedan boquiabiertos cuando el alemán empieza a enlazar un éxito tras otro y es entonces cuando comienza a defender su idea del magnetismo animal. Si bien poco después deja de usar imanes y realiza las curas simplemente con solo su sola presencia, tocando, hablando y guiando al paciente, como si de un moderno Mesías se tratara. Sin medicamentos ni pruebas Mesmer curaba a pacientes únicamente con el poder de la sugestión. Estos logros mediante la sugestión, sin medicamentos ni terapias, despertaron de inmediato los recelos de la comunidad científica y médica, para quienes la magia de Mesmer tenía poca base racional y mucho de charlatanería. Pero lo cierto es que Mesmer no parece un charlatán, ni un loco, ni un aprovechado, ni un mago. Es un intelectual, un científico titulado. Y pese a que para él es tan difícil explicar sus sorprendentes tesis y demostrarlas empíricamente, no puede negar el hecho de que ve con sus propios ojos cómo sus pacientes se curan o experimentan mejoría, en algunos casos padecientes que jamás habían hallado consuelo en la medicina tradicional. Por ello no constriñe su mente a la lógica o las explicaciones racionales, sino que observa los resultados de sus tratamientos y trata de ofrecerlos al mundo, para que éste se maraville como él mismo lo ha hecho. Pero el mundo no valora su labor, y la fama es un arma de doble filo. Mesmer comienza a despertar recelos, y son muchos los que ni confían en su magnetismo animal, ni están dispuestos a permitir que un curandero fantoche pase por un genio médico. De modo que cuando Mesmer trata a la joven pianista ciega María Teresa Paradis de 18 años, sus enemigos están esperando su fracaso como lobos hambrientos.
Finalmente llega el escándalo cuando los padres de Paradis, contra la voluntad de esta, la obligan a abandonar el tratamiento. Hay quien dirían que entre ambos había una relación romántica y la joven regresa a su casa sin haber recuperado la visión. Ante los continuos ataques y escándalos, Mesmer decide simplemente seguir con su trabajo y sus investigaciones en otro lugar, por lo que se traslada a París en 1777. En Francia vuelve a empezar de cero. Alquila un piso en una de las mejores zonas de la ciudad cerca de la flor y la nata de la sociedad, y abre un nuevo consultorio. Pronto corre la noticia de la llegada del famoso médico alemán capaz de curar las enfermedades del alma, y enseguida el nombre de Mesmer está en boca de todos. La clientela es tan abundante que el padre del magnetismo animal idea un sistema de bañeras interconectadas para poder tratar a varios pacientes a la vez. Ante semejante éxito, Mesmer decide escribir memorias sobre el descubrimiento del magnetismo animal en 1779, libro en el que incluye sus famosas 27 proposiciones, y más tarde escribe Tratado Histórico de los Hechos relativos al magnetismo animal en 1781, la intención de los mismos es darle a sus teorías el apoyo definitivo. Estaba cansado de las chanzas y las burlas de todos aquellos que le consideraban poco más que un estafador, y para ello, con el apoyo de su discípulo Charles de Sloan, un médico de gran prestigio, trata de ser reconocido por las reales academias de las ciencias y de la medicina. Lamentablemente esto no ocurre, nadie cree en el magnetismo animal. Todos sus clientes satisfechos, todos sus pacientes curados, que ven en él una suerte de genio médico, no son suficientes para convencer a los académicos, para quienes solo aquellos logros que pueden ser explicados racionalmente tienen alguna validez. Esa obsesión de reconocimiento es lo que termina por hundir a Franz Anton Mesmer. El revuelo generado terminará llegando a oídos de Luis XVI, el rey toma la decisión de designar una comisión que disipe las dudas en torno al mesmerismo de una vez por todas. Pero de nuevo la suerte corre en contra de Mesmer. Y es que la comisión, a pesar de estar formada por algunos de los grandes intelectuales de la época, entre ellos el mismísimo Benjamin Franklin, no trata de comprobar si los resultados obtenidos son ciertos y producidos directamente por el método del médico alemán, sino que se centran únicamente en demostrar la no existencia del magnetismo animal al que Mesmer atribuye sus éxitos. No ven ninguna evidencia científica de que exista una sustancia así, de modo que su nombre y su ciencia quedan completamente embarrados. Sus críticos se encarnizan con él, acusándole de estafador, de engañabobos, que se dedica a timar a personas crédulas y enfermas, capaces de agarrarse a cualquiera que les dé alguna esperanza de mejoría. La academia asegura que los éxitos de Mesmer no son más que frutos de la imaginación de estos enfermos. En busca de certezas en 1785, Mesmer cierra su consultorio y abandona París. En adelante se centrará en lograr esas certezas que el mundo académico le ha venido negando mientras sobrevive como médico rural en su casa del lago Constanza, y es que se resiste a pasar a la historia como un fantoche. Se considera un erudito, un intelectual, un científico, y no piensa desligarse así como así del trabajo de toda una vida. De lo que sí se desembarazó alejándose fue de la opinión de los demás. Indiferente y ajeno a la voluntad de terceras personas, decide centrarse únicamente en sí mismo. Él sabía lo que había experimentado. Había visto la mejoría y la sanación de sus enfermos, había sido consciente del poder curativo que ejercía con gestos y palabras, sin medicamentos, sin caros y dolorosos tratamientos. Venció en sus pacientes crisis nerviosas, paranoias, depresiones, ataques de histeria, neurastenias y jaquecas armado únicamente con su magnetismo animal. Y con eso, con la confianza en su propio criterio, decide que tiene más que suficiente, tal y como queda plasmado en su última obra llamada Memorias de Franz Anton Mesmer, doctor en medicina, escrito en 1799. La obsesión por lograr el reconocimiento académico terminaría hundiendo a Mesmer, moriría mucho tiempo después olvidado y ajeno a la fama, en Merseburg, Alemania, el 5 de marzo de 1815. Durante décadas la figura de Franz Anton Mesmer quedó olvidada, no así sus estudios que darían lugar por ejemplo, al descubrimiento de la hipnosis por parte de James Braid en 1842.
La visión de una sustancia homogénea y primera presente en todo lo que existe, fue la gran visión de Mesmer. Al igual que lo hacen el taoísmo, el budismo, el yoga y la medicina tradicional china con el qi. Mesmer entendía que había un elemento vertebrador de toda la existencia y que sus métodos podían restablecer el orden cuando se producía un desequilibrio en nuestro cuerpo. Esa era la explicación que él mismo defendía y con la que trataba de explicar que donde la medicina tradicional encallaba él era capaz de curar. Hasta el día de hoy sigue sin poderse explicarse racionalmente el mesmerismo, pero sí se han producido ciertos avances. Es un hecho que la sugestión, la fe, la esperanza y las creencias influyen en la salud. Es posible que la sugestión a la que Mesmer sometía a sus pacientes actuara de un modo similar, creando en el paciente unos pensamientos que permitían romper con ese malsano ciclo mental, como lo realiza hoy en día la terapia conductual, que permite al paciente reescribir el proceso de su pensamiento y al mismo tiempo liberar dicho mal del subconsciente, tal y como lo hace también el psicoanálisis con el inconsciente. Ficción o realidad, curandero o genio médico, lo cierto es que Mesmer se encontró con un muro de racionalidad que ni siquiera su enorme fama y logros pudieron superar. Por último hablaremos de las propuestas de Mesmer en estas 5 claves. 1. Para Mesmer existe una multitud de interacciones mecánicas entre los cuerpos celestes, la Tierra y los organismos vivientes. Estas se desarrollan en un fluido universalmente disperso al que Mesmer denomina el fluido del magnetismo animal. 2. Los procesos de Mesmer se dan en los lugares o situaciones en los que dicho fluidos se encuentra distribuido de un modo irregular, pues se trata de un elemento dinámico que varía a lo largo del tiempo. 3. En la Tierra todas las características de los cuerpos tanto animados como inanimados, están influidas por los efectos de los cuerpos que los rodean, así como por los cuerpos celestes. El fluido es el medio que interviene en estos efectos. 4. En el caso de los organismos animales, estos tienen una receptividad especial al fluido del magnetismo animal, afectando a los nervios debido a las interacciones que se desarrollan entre unos y otros. No obstante, es un error pensar que solo los seres animados poseen dicho magnetismo, pues el mismo también está presente en el agua o las plantas. 5. El método ideado por Mesmer sería el modo en que el médico era capaz de manipular estas energías, conteniéndolas, aumentándolas, etc. Restaurando así su equilibrio de modo que las dolencias del paciente, por lo general relacionadas con los nervios o la mente, desaparecieran. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.